Chicago Cubs vs Atlanta Braves, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Cubs en Braves, Shota Imanaga comenzará por Chicago. Imanaga en 7 aperturas en el año tiene una efectividad de 1.08 y un whip de 0.82. El diestro tiene una tasa de ponches del 26.9% con un 3.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 36.4% con 0.65 jonrones por cada 9 entradas. Reynaldo López es el abridor por Atlanta. López tiene 6 aperturas con una efectividad de 1.53 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 25.5% con un 9.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas están en un 41.1% con 0.51 jonrones por cada 9 entradas. Los Braves en sus últimos 7 juegos están bateando 207, quedando por debajo en 6 de esos juegos. Los Cubs como visitantes están bateando 227. Atlanta tiene un récord de 22-11 en los juegos con menos carreras cuando son favoritos por menos 110 o más en esta temporada y 17-7 en los juegos con menos carreras enfrentando a equipos que promedian 7 o más ponches por juego. Apuesta por Chicago y Atlanta bajo 8. Cleveland Guardians vs Texas Rangers, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Guardians en Rangers, Tanner Bibee comenzará por Cleveland. Bibee tiene 8 aperturas en esta temporada entregando una efectividad de 4.91 y un whip de 1.36. El diestro poncha al 25.3% con un 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 40.7% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Michael Lorenzen comenzará por Texas. Lorenzen tiene 5 aperturas este año con una efectividad de 4.66 y un whip de 1.34. El derecho poncha al 19.2% con un 11.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas son del 45.7% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los Guardians están bateando 205. El bullpen de los Rangers en casa tiene una efectividad de 2.19 en sus 19 juegos. Texas tiene un récord de 48-22 enfrentando a un equipo de la Liga Americana con un porcentaje de slugging de 400 o menos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 19.7 unidades. Apuesta por Texas menos 112. Miami Marlins vs Detroit Tigers, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Marlins en Tigers, Sixto Sánchez comenzará por Miami. Sánchez tiene 10 apariciones en la campaña con una efectividad de 7.51 whip de 1.67. El diestro poncha al 12.9% con un 8.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 45.3% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.87, lo que sugiere una disminución de la efectividad basada en sus números. Matt Manning comenzará por Detroit. Manning en 3 aperturas tiene una efectividad de 4.24 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 23.9% con un 11.3% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas es del 32.6% con 1.59 jonrones por cada 9 entradas. Los Tigers batean 222 contra abridores derechos, perdiendo 17 de 31 juegos contra ellos. El bullpen de Miami como visitante tiene una efectividad de 3.88. Los Marlins están anotando 4.2 carreras por juego contra abridores derechos. Apuesta por Miami más 1.47. Philadelphia Phillies vs New York Mets, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Phillies en Mets, Christopher Sánchez comenzará por Filadelfia. Sánchez tiene 7 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.22 y un whip de 1.46. El zurdo poncha al 21.4% con un 9.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 61.8% con un daño mínimo de jonrones. Sean Manaea comenzará por Nueva York. Manaea en 7 aperturas tiene una efectividad de 3.31 y un whip de 1.39. El zurdo poncha al 20.4% con un 12.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas están en un 32.3% con un daño limitado de jonrones. Los Phillies batean 270 como visitantes, ganando 13 de 18 juegos allí. Tienen un récord de 19-5 enfrentando a equipos perdedores esta temporada. Los Mets en sus primeros 21 juegos en casa batean 204.
Nueva York tiene un récord de 21-38 contra abridores zurdos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 26 unidades. Apuesta por Filadelfia menos 113. Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Pirates en Brewers, Mitch Keller comenzará por Pittsburgh. Keller en 8 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.41 y un whip de 1.33. El diestro poncha al 21% con un 7.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 42.1% con 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Colin Rea comenzará por Milwaukee. Rea tiene 7 aperturas en el año con una efectividad de 3.29 y un whip de 1.28. El diestro poncha al 15.1% con un 7.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 38.9% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh está bateando 209 contra abridores derechos, perdiendo 17 de 26 juegos. Milwaukee está bateando 255 contra abridores derechos, anotando 5.5 carreras por juego, ganando 21 de sus 33 enfrentamientos contra ellos. El récord del equipo detrás de Rea es de 12-2 en juegos nocturnos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 11.4 unidades. Pittsburgh tiene un récord de 5-15 enfrentando a un equipo con un whip del bullpen de 1.35 o menos esta temporada con una pérdida de menos 11.8 unidades. Apuesta por Milwaukee menos 138. Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Rays en Red Sox, Zach Eflin comenzará por Tampa Bay. Eflin tiene 8 aperturas en el año con una efectividad de 3.75 y un whip de 1.13. El veterano poncha al 19.5% con un 2% de bases por bolas. Las bolas rodadas están en un 41.3% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Kutter Crawford es el abridor por Boston. Crawford tiene 8 aperturas en el año con una efectividad de 1.75 y un whip de 1.09. El diestro poncha al 24.3% con un 7.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 34.1% con un daño limitado de jonrones. Boston en sus últimos 7 juegos batea 224 y anota 2.7 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Crawford es de 3-2 en casa en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 12.8 unidades. Boston tiene un récord de 50-81 en casa enfrentando a la división en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 29.3 unidades. Apuesta por Tampa Bay más 1.07. Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Blue Jays en Orioles, José Berríos comenzará por Toronto. Berríos en 8 aperturas en el año tiene una efectividad de 2.85 con un whip de 1.12. El diestro poncha al 20% con un 7.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas están en un 45.8% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Corbin Burnes comenzará por Baltimore. Burnes tiene 8 aperturas con una efectividad de 2.83 y un whip de 0.97. El veterano poncha al 25.3% con un 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 50% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Los Blue Jays batean 217 como visitantes. Los Orioles en sus 21 juegos nocturnos batean 229. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.12. Berríos tiene un récord de 17-4 en los juegos con menos carreras jugando con 5 a 6 días de descanso. Los Orioles tienen un récord de 41-24 en los juegos con menos carreras enfrentando a equipos que promedian 0.9 jonrones por juego o menos en las últimas 3 temporadas. Apuesta por Toronto y Baltimore bajo 8. Washington Nationals vs Chicago White Sox, pronóstico de apuesta MLB, 13 de mayo de 2024. Nationals en White Sox, Trevor Williams comenzará por Washington. Williams tiene 7 aperturas en la temporada con una efectividad de 1.96 y un whip de 1.06. El diestro poncha al 21.1% con un 8.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 49% sin jonrones permitidos. Chris Flexen comenzará por Chicago. Flexen ha aparecido en 8 aperturas con una efectividad de 4.29 y un whip de 1.21.
El derecho poncha al 17.1% con un 8.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas llegan al 34.3% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Chicago ha ganado 6 de sus últimos 9 juegos. Washington está bateando 218 contra abridores derechos. Apuesta por Chicago más 120.